Muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de exponer hoy día ante esta comisión sobre un tema que me parece de mucha relevancia y que a través de mi carrera como abogada penalista he desarrollado con creces y he estudiado también en forma responsable y consciente. Entendemos entonces que oponerse al proyecto de ley que se está ventilando el día de hoy en esta comisión, derechamente creo, y lo digo con mi responsabilidad como especialista en derecho penal, es avalar un delito. Hoy día en Chile se está cometiendo el delito de maltrato animal en el rodeo y en otras actividades de diversión. Y paso a explicar las razones, con todo el detalle que el derecho lo requiere. El rodeo es una forma de diversión con animales. No es claramente un deporte, y eso es una cuestión que en esta misma mesa se ha presentado como tal, y de la que se han hecho las solicitudes administrativas del caso. En Chile se han gastado más de 4.000 millones de pesos solamente contando cifras desde el año 2009 al 2014. Y son cifras que avala tanto Animal Libre como otro tipo de encuestas e índices a nivel nacional. Luego, a fin de centrar y recordar más allá de lo ideológico y de las razones que puede tener cada uno de los sectores que convergen en esta ocasión, ¿cuál es el foco hoy día de un proyecto de ley? Estamos hablando de la eliminación de la palabra circos en la ley 20.380 que nace en el año 2009. Luego un amplio debate legislativo en el que también me correspondió colaborar como especialista. Y además se plantea el reemplazo derechamente del artículo 16, considerando directa y explícitamente que ocurre un maltrato hacia los animales en la práctica del rodeo, las corridas de vaca, las jineteadas y cualquier otra actividad recreativa que constituye una expresión de violencia y crueldad hacia los animales. Pasaré a explicar en cuanto a delito cómo lo configura. Asimismo, se considerará maltrato al uso de animales en circos fijos itinerantes. Aquí me detengo en que nos hemos concentrado demasiado en rodeo, cuando en realidad este proyecto también lleva en sí la existencia o no de los circos. Y creo que socialmente estamos súper de acuerdo en que los circos ya no tienen cabida en nuestro país. ¿Por qué creo que esto tiene un sentido común? Porque el sentido está dado precisamente por el concepto de diversión, por sobre las ideas de un deporte o no. Estamos aquí frente a una actividad que es el rodeo. Creo que no entraremos más en detalle, pero si lo miramos de frente nos daremos cuenta que hay a mis ojos, a mi juicio, todos los elementos de un delito. Si continuamos, bueno, lo mismo. Aquí paso a la explicación que es lo medular. Tenemos hoy en Chile una legislación bastante rica, pero de poca aplicación, y continuamos hablando, digamos, de la diversidad. Tenemos una ley 20.380, que es la de protección animal de la que estábamos refiriendo, que es distinta al Código Penal. Y aquí donde yo les quisiera ilustrar cuál es el sentido de esta presentación. En el artículo 16 de la ley 20.380, que son normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales, cuyo campo de acción, como se puede ver en la presentación, es un campo de acción más bien administrativo en cuanto a su sanción y fiscalización. Por el SAC, artículo 13. Artículo 5 establece las conductas y luego en la multa establece, bueno, una penalidad en dinero, en UTM. Y luego el artículo 16 establece que esa excepción respecto del rodeo y otras conductas de diversión se refiere solamente a la aplicación de estas normas, es decir, al SAC, al artículo 5 y a la multa, no al Código Penal. El Código Penal es una ley diversa, el Código Penal es un cuerpo normativo independiente y ese cuerpo normativo tiene tanto nomenclatura, interpretación y conceptos. Y si entramos ahora a definir el carácter que tiene precisamente esa ley penal, los que son abogados sabrán que la ley penal no admite una interpretación por analogía. Es decir, nosotros no podemos andar por la vida diciendo que entendemos por justificación si no lo establece el mismo código, ¿ya? Entonces, a mayor abundancia, y ya teniendo a la vista el mismo artículo 16, vamos al foco de esto. Se trata, creemos nosotros, de un objetivo de armonización del derecho. Este es un asunto de técnica legislativa. No resulta posible que existiendo un delito de maltrato animal, en otra ley esté una cierta permisividad muy mal comprendida respecto de la comisión de conductas que acarrean todos los elementos típicos de un delito penal.
Avanzando, y creo que es el punto más importante acá, cuando el sentido de la ley es claro, no se debe desatender su tenor literal. Y por tanto, si la ley penal, en el artículo 291 bis, habla de una justificación, no deberíamos nosotros entrar a describirla, sino quedarnos con lo que entiende y describe taxativamente el Código Penal. No cabe, por tanto, creemos, una regulación sobre una conducta que es delito. Aquí viene un tema interesante. El bien jurídico protegido con el maltrato animal, como ustedes pueden ver, es llenar un vacío existente en la legislación, es política criminal, es prevención delictual. Y esta ley que ustedes ven, ese texto, es parte de, lo que les voy a mostrar, la historia de la ley. Y esto fue creado en el año 1989, en la dictadura, en la llamada Junta de Gobierno. El general Stange fue quien presentó este proyecto de ley que ustedes tienen aquí y que precisamente define aquello que es maltrato animal en nuestro país. Es decir, salgamos del contexto político. Esto es claramente transversal. Ahora, el texto del artículo 291 bis plantea distintas formas de penalidad conforme el efecto de maltrato animal que ocurra directamente sobre, en este caso, la víctima, que es el animal. El artículo 291 ter plantea que se entenderá por acto de para los efectos del artículo anterior como acto de maltrato o crueldad la acción u omisión ocasional o reiterada que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal. Y aquí me voy a detener. También les traje, sé que les interesa, libros. Aquí hay una publicación sobre los deportes o actividades recreativas relacionadas con los animales. Y esto fue publicado el año pasado a raíz de los coloquios de Derecho Animal que se desarrollan en la Universidad Central. Se los puedo dejar para lectura después. Aquí tenemos otro video que claramente muestra las conductas que nosotros consideramos que cumplen con todos los elementos de un delito de maltrato animal. Los elementos del delito en el rodeo, claramente hay una afectación del bien jurídico protegido, que el Código Penal lo establece como los delitos contra la salud animal y vegetal. Por tanto, si se daña la salud de un animal, estamos ante una conducta delictiva. Autoría y participación. Quien está cometiendo esta actividad, tanto del circo como del rodeo, en el circo ya hay condenas, por cierto, hay elefantes, leones, animales fuera de Chile, producto de condenas en caso de circo. Y luego, si vamos a la conducta, no tenemos que entrar a detallar luego de haber visto estos videos que se trata de acción. Y el dolo, ojo, cuando hablamos de la intención, de la mala intención de la persona que practica el deporte, al menos hay dolo eventual, que significa que yo realizo la conducta, un martillazo en la cabeza de alguien, y yo puedo pensar que al menos esa persona va a terminar lesionada. En este caso, no hay excusa. Y lo más importante que quiero hoy día destacar es que no hay justificación. Y acá, el concepto de justificante en el Código Penal, como digo bien, no puede salir del marco de la propia ley penal. Si el artículo 10, y esto para cerrar, si el artículo 10 del Código Penal establece una temática de causales de justificación, no podemos nosotros entrar a diversificarla, ¿ya? Porque la ley penal, como bien decía, no admite interpretación por analogía. ¿Qué entiende el Código Penal por justificación de una conducta? Está la legítima defensa, la enajenación o el menor de edad, el ejercicio de un derecho de deber oficio y siempre con el debido cuidado, quien causa un mal por mero accidente. ¿Seríamos capaces nosotros de entender que en el rodeo o en los circos con animales o en las conductas que se describen en el proyecto de ley habría un mero accidente? No, para nada. Y por tanto no hay justificación ante la ley penal. Luego, el estado de necesidad. Aquí no me voy a detener. ¿Qué necesidad existe realmente en la práctica del rodeo? ¿Alguien que pueda decir algo en contra? Creo que ninguna. Y ojo, que aquí hay un tema que tiene que ver con la procesal. Quien alega la justificación debe probarla. Si una persona está sometida a un proceso porque mata a otro y dice que es legítima defensa, esa persona que alega la legítima defensa es quien debe probarla. Así opera el proceso penal. Además, bueno, y aquí el que no me crea, claramente el Código Penal está en su letra tal como lo estoy explicando, ¿ya? En cada uno de sus puntos. De la acción al proceso penal, y aquí es importante que ustedes sepan que el delito de maltrato animal en todos estos focos de acción está ocurriendo a vista y paciencia de muchos funcionarios públicos y es un delito de acción penal pública que no requiere ninguna previa instancia particular. Por tanto, quienes sepan de un rodeo, quienes sepan de un circo con animales, quienes sepan de cualquier maltrato animal, debieran denunciarlo, puedan denunciarlo.
No tenemos necesariamente que presentar una querella, esa es una forma de empuje a la acción penal. Pero tratándose de un delito en el que no se distingue ni tipos de animales, ni tipos de acciones, ni tampoco quien puede o no ser víctima o victimario, no debiéramos nosotros entrar a distinguir. Y eso tiene que ver principalmente con el principio de humildad ante la existencia del derecho. Si estamos en esta sala es porque queremos crear derecho de una manera justa y de una manera digamos, razonable, ¿ya? Solamente, y para cerrar el tema, el animal es un ser sintiente y consciente de su sufrimiento. Si queremos ser un país que camine hacia el desarrollo, en nuestra opinión, tenemos que avanzar hacia el concepto de la victimología del animal, que ya se practica en muchos otros países del mundo. Existe la criminología especializada en maltrato animal y principalmente existe el rumbo de la prohibición concreta, precisa, absoluta y sancionable de toda conducta que signifique el sufrimiento de un animal. ¿Qué debiera ocurrir hoy? Una armonización jurídica que signifique la aprobación de este proyecto de ley que se ha presentado. Luego debiéramos avanzar no solamente a una fiscalización oportuna, directa y precisa, sino además, finalmente, pasar del activismo a la legislación porque creemos firmemente que se acabó la diversión. Muchas gracias. Bueno, habíamos acordado votar sin debate.